Mi esperanza está en Dios hasta el final. Bueno, en esta noche vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor y vamos a estar pidiéndole al Señor que el Señor ministre a nuestras vidas, y luego vamos a estar orando al Señor, declarando su fidelidad, declarando sanidad, declarando su presencia. Aleluya. Yo quiero que abra su Biblia, Isaías capítulo 49, versículo 14. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántos han oído esas palabras alguna vez, que alguien las haya dicho? Yo creo que es una de las frases como que escuchamos con mucha frecuencia: Dios se ha olvidado de mí. Y vamos a reflexionar sobre esa frase que a veces se oye aún dentro de los creyentes, de los que hemos confiado en el Señor, en épocas difíciles, en épocas violentas, en épocas de sufrimiento agobiante. Nosotros decimos: me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Pero ante eso, yo quiero decirte, mi amado hermano, que Dios no nos ha olvidado. Amén. Dígale al que está al lado: Dios no te ha olvidado. Amén. Dios no te ha olvidado. Dios jamás nos ha olvidado. Mira lo que dicen los versículos siguientes, el versículo 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, dice el Señor. Aleluya. Son porciones que debemos tenerlas en nuestro corazón como cristianos, que el Señor nos dice: se puede olvidar la mujer que te dio a luz, pero yo quiero decirte que yo nunca me olvidaré de ti. Y ese es el título del mensaje en esta noche, y es la frase que quiero que llevemos en nuestro corazón en este tiempo, en esta noche. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe dónde está cada uno de sus hijos. En este momento Él conoce dónde están sus hijos. Nosotros los hombres no. ¿Recuerdan esa publicidad que salía hace un tiempo por televisión? ¿Sabe usted dónde están sus hijos? ¿Será que le podemos hacer esa pregunta al Señor? Nosotros tendríamos que responder: no sé dónde están mis hijos en este momento, porque no podía estar uno detrás de los hijos. Pero si yo le pregunto al Señor: Señor, ¿tú sabes dónde están tus hijos? ¿Qué creen que va a responder el Señor? Yo sí sé dónde están cada uno de mis hijos. Y en Isaías capítulo 46, devolviéndonos unas hojitas, versículo 3, dice la palabra del Señor: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Aleluya. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios
y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Entonces, hermanos amados, Dios no se ha olvidado de ti. Sencillamente somos nosotros los que nos olvidamos de las promesas de Dios y se vive con temor. A veces nos olvidamos lo que Dios nos ha prometido. Yo quiero que pienses, mi amado hermano, quiero invitarte para que pienses en una de las promesas del Señor que has leído y que te han llegado a lo profundo del corazón. Por ejemplo, ¿hay alguna promesa en la palabra de Dios que nos diga de que Él nos dirige? Yo creo que hay muchas, ¿cierto? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, ¿y qué? Y Él hará. Dirección de parte del Señor. Hay muchos versículos. Dice, el Señor es mi pastor y Él me dirigirá, Él me guiará, Él me confortará. Entonces, hay promesas como esas y hay muchas que dices, no temas, hijo, yo te voy a guiar, yo te voy a sustentar con mi diestra. ¿Hay alguna promesa de Dios que nos habla acerca de darnos paz, por ejemplo? ¿Qué piensan, mis amados hermanos? ¿Verdad que sí? El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Hemos cantado una preciosa canción. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ese Salmo 4:8 es una promesa que nos da el Señor. Ahora, ¿hay alguna promesa que el Señor nos da de ser nuestro refugio en medio de la tormenta? ¿Sí? Por ejemplo, dice, paz en medio de la tormenta, ¿no? Paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Qué promesa tan linda. Es una porción de Isaías que nos dice que en medio de la tormenta el Señor está con nosotros y nos va a llenar de paz. Habrá algunas promesas que el Señor nos dice que va a satisfacer todas nuestras necesidades. Mi Dios pues suplirá que todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Habrá alguna promesa que el Señor nos recuerde de que Él nos sana?
Uno de los nombres del Señor es: yo soy Jehová Rafa, que es: yo soy tu sanador. Promesas preciosas que el Señor nos da en el Salmo 103. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Todo lo que creyendo orar, todo lo que pidieres creyendo, lo recibiréis. Ahí está la promesa del Señor. Y podríamos seguir enumerando promesa tras promesa tras promesa. En Lucas capítulo 12, versículo 6, dice la palabra de Dios: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Otra vez aparece la frase: ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero ni siquiera los pajarillos pueden decir eso, porque dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y luego dice el Señor en el versículo 7: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Será que si el Señor se olvida de los pajarillos, pero que no se olvida? Y si nosotros valemos más delante del Señor que los pajarillos, ¿será que el Señor se olvida de mí? ¿Se ha olvidado de ti? Por supuesto que no. Amén. Entonces, ¿dónde es que está el problema? ¿Saben cuál es el problema, hermanos amados? Que muchos cristianos no creen las promesas del Señor. Que muchos no creen. Por eso pregúntate en esta noche: ¿creo yo lo que Dios dice? ¿Creo en las promesas del Señor? ¿Realmente creo que Dios es mi sanador? ¿Realmente creo que Dios está conmigo en medio de la tormenta? Porque es que lo que hacemos es, nos quitamos estas promesas de nuestro corazón y las llevamos a nuestra mente. Y entonces, cuando llevamos esto a nuestra mente, nuestro corazón se llena de los problemas que tenemos y tomamos los problemas en nuestras manos. Y yo busco a ver cómo soluciono todos estos problemas. Si tengo falta de sanidad, si no tengo paz, si hay una situación de estrechez económica, si hay un problema familiar, ¿se me olvidan las promesas del Señor? La razón: no confiamos en el Señor cuando nos encontramos hundidos. Pero el Señor nos recuerda: yo no me he olvidado de ti, tengo tu nombre esculpido en mis manos, allí tengo tu nombre, yo no me voy a olvidar de ti. Pero el pecado de los cristianos, mis amados hermanos, es la incredulidad. Y no ha cambiado. Ese ha sido el problema del hombre, del que Dios ha llamado. El pueblo de Israel, el Señor los saca de Egipto, muestra su obra, su poder al sacarlos de aquel lugar. Cruzan el mar en limpio, y cuando están en el desierto empiezan a rebelarse. Mejor hubiera sido que nos hubiéramos quedado allá. ¿Para qué, Dios, nos sacaste? ¿Dónde estás tú, Dios? El Señor les dijo: yo los voy a llevar a la tierra prometida. Ahí está la palabra tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel.
Ustedes van a ir a aquel lugar, es un lugar de bendición. Pero ellos empezaron a decir, ¿será que sí? ¿Será que Dios sí nos va a llevar? Y se llenaron de incredulidad. Y dice la palabra de Dios que por causa de la incredulidad no heredaron lo prometido. Qué cosa tan seria, mis amados hermanos. Tenemos las promesas preciosas del Señor, pero la incredulidad no nos deja alcanzar la bendición del Señor. Isaías capítulo 30, versículo 15. El Señor nos da una radiografía de lo que nos pasa a veces a muchos cristianos. Versículo 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice luego, ¿y no qué? Y no quisisteis. ¿Cómo les parece, hermanos? No es Dios el que no quiere estar con nosotros. No es Dios el que no quiere bendecirnos. Somos nosotros los que no queremos. Dice, yo quiero que en descanso, en reposo sean salvos, en confianza sea vuestra fortaleza. Pero no quisisteis. En Isaías capítulo 35, versículo 3, el Señor nos dice y nos exhorta: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y empieza el Señor a hacer unas promesas preciosas. Y en el versículo 10 dice: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el que gemido. Mis amados hermanos, allí está lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? No, somos nosotros los que no le hemos creído a las promesas del Señor. Por eso el mismo Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 18, versículo 8, el mismo nos dice, el mismo Señor Jesucristo dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo estamos de fe, hermanos amados? ¿Cómo estamos de fe? ¿Le creemos al Señor? Dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca al Señor le crea a Él, y que es galardonador de los que le buscan. A veces nosotros hemos confundido el creer en el Señor y la fe en el Señor, y hemos confundido la oración y la fe. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? A veces nosotros estamos actuando tanto y estamos ocupados tanto
hacer que Dios actúe. Digo, yo tengo mi fe para que Dios actúe. Yo le oro a Dios para que Dios actúe. Y se nos olvida que Dios está tratando más bien es de Él actuar en nosotros. ¿Me hago entender? Cuando uno está en una aflicción, en una angustia, en una necesidad, uno entra en un tiempo de oración y entonces ejercita su fe. Pero a veces confundimos la fe con una mentalidad positiva. Es decir, no, yo sí creo que Dios va a hacer esto y que Dios va a sanar. Yo sí lo sé, lo empieza, pero con una mentalidad, con su mente. Y eso no es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, hay una diferencia en yo decirle al Señor, Señor, tú prometiste, como exigiéndole, ¿no? Como moviéndole a Él, como tratando de convencerlo. Tú prometiste, Señor, de que si yo me enfermaba, tú me sanabas. Es muy diferente decir de la siguiente manera: Señor, tu palabra dice que si yo estoy enfermo, tú eres mi sanador y yo lo creo. ¿Hay diferencia o no? Una parece como exigiéndole al Señor, como diciéndole, Señor, tú lo dijiste un día y tú me lo tienes que cumplir y esto, y entonces entramos allí en esa dimensión. Y eso no es lo que Dios quiere. El Señor quiere es que nosotros le honremos con nuestra fe, que le honremos con nuestra fe en nuestro diario vivir. Hay enfermedad, podemos caminar y decir, tú eres mi sanador. Hay escasez, yo puedo decir, estoy descansando en el Señor porque Él es mi proveedor. Amén. Estoy en una tormenta, no tengo temor, Señor, porque tú vas conmigo en la barca. Eso fue lo que pasó con los discípulos cuando la tormenta, que ellos estaban angustiados, el Señor estaba descansando. Y cuando fueron y lo llamaron y el Señor calmó la tormenta, el Señor les dijo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y a Pedro le dijo, ¿qué pasó con tu fe, Pedro? En diferentes circunstancias. Y cuando uno lee Hebreos capítulo 11, dice, esta es la lista de los héroes de la fe, hombres de la fe. Abraham es el padre de la fe, pero le creyó al Señor la promesa que Dios le había dicho, que le daría una descendencia poderosa. Entonces Abraham creyó, y aun cuando ya era anciano, el Señor le cumplió la promesa. Pero Abraham creía que el Señor se la cumplía, y esa era la confianza que él tenía. Pasaron 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años. Imagínense, 20 años. Y durante esos 20 años en ningún momento Abraham le dijo al Señor, Señor, creo que tú te olvidaste de la promesa. Señor, tú te olvidaste de mí. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, que en los momentos difíciles, en los momentos cuando es confrontada su confianza y su fe en el Señor, tratan de hacer actuar a Dios, pero el Señor está diciendo lo contrario. En este momento soy yo el que quiero actuar en tu vida. Quiero que cada día seas mejor. Quiero que tu fe aumente. Quiero que tu fe crezca. Eso es como la persona que trabaja en el hierro, el que hace las herraduras, por ejemplo, para los animales, para los caballos. Coge un pedazo de hierro, lo toma, lo mete en el fuego
y luego cuando está bien al rojo vivo lo saca y le pega con un martillo y le da la forma, y luego otra vez lo mete y vuelve y le da la forma hasta que queda sirviendo. Pero si no quiere ese pedazo de hierro que está ahí, el herrero simplemente toma ese pedazo y lo tira a la basura. Pero si quiere que sirva, lo pasa por el fuego. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, hermanos. Él nos pasa por el fuego, y allí en medio de las dificultades, de las circunstancias, empezamos a decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él es mi ayudador. Yo sé que cada momento que está pasando en mi vida, Dios está formando su vida en mí. Amén. O es como cuando se le pregunta a una persona que trabaja con el oro. El oro lo echan en unas vasijas pequeñas y lo meten en el crisol, en el fuego, y se derrite y empieza a sacar todo lo que es escoria. Se salta lo que es la escoria, se quema. Cuando le preguntan a una persona que trabaja en el oro: bueno, ¿y usted cuándo sabe que el oro ya está listo, está pulido, está perfecto? Y ellos responden: cuando yo mire allá al fondo y pueda ver mi rostro, ahí sé que está perfecto el oro está puro. Y eso es lo que el Señor dice también: yo te voy a pasar por el crisol, te voy a pasar por el fuego. Cuando yo mire allá, te mire dentro de tu vida y pueda ver mi rostro en ti, estás listo para hacer el oro puro. Amén. Entonces, no nos angustiemos, hermanos amados. Hay que volver al lugar secreto, a la oración, una fe sencilla, infantil, anhelar a Cristo más que cualquier otra cosa. Tenemos que entender que Dios lo que quiere es cambiarnos a nosotros, hacer de nosotros vasos de honra. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. A veces pensamos que la oración es para el beneficio de Dios, y la oración no es para el beneficio de Dios, es para nuestro beneficio. Es para nuestro beneficio. Si usted ha venido esta noche a la reunión de oración, no es para beneficio de Dios. No es para que el Señor te diga: bravo, viniste, estas cosas. No, es para el beneficio tuyo, el beneficio mío. El Señor dice: el que conmigo no recoge, desperdicia. El Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En otras palabras, el Señor está más dispuesto a dar que nosotros a recibir. Eso es lo que me impresiona, hermanos. El Señor quiere que oremos, que hablemos con Él, porque Él quiere darnos, porque Él quiere bendecirnos. Pero a veces solamente decimos: ay, yo voy a buscar al Señor en oración porque es que yo necesito de Dios, yo necesito del Señor. Y el Señor dice: hace mucho tiempo tengo los beneficios para ti. Si el que no quiere recoger eres tú, pero si se acercan a mí, yo me acerco a ustedes. Hay un versículo en la Biblia, en Mateo capítulo 23, versículo 37. Y cada vez que yo leo este versículo, hermanos amados, me hace devolver a la época de mi infancia. Yo creo que a muchos de ustedes también, cuando iban por allá al campo y veían esta escena. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no qué? Y no quisiste. ¿El problema es de la gallina o de los pollos? Ahí es donde tenemos que hacer la pregunta.
Porque el Señor lo dice aquí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es muy bonito cuando uno ve esa escena de una gallina con todos los pollitos que van detrás de la gallina, y cuando hay algún asunto que los asusta, ella abre sus alas, los pollitos se meten allí y quedan ahí escondidos. Y yo siempre decía, pero ¿dónde se meten tantos? Se meten 10, 12 pollos, pero ahí los mete a todos y los guarda y los protege. Y el Señor dice en su palabra que nosotros somos sus hijos, y que así como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, el Señor quiere tenernos, pero somos nosotros los que no le creemos al Señor, que no tenemos nuestra fe en el Señor. No nos acercamos al Señor con el verdadero significado de la oración y de la fe. Así que el Señor nos invita hoy para que confiemos en el Señor. Amén. Y tenemos entonces que pensar en mi relación con el Señor. ¿Deseamos una promesa o deseamos al que promete? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque la oración es relación con Dios. Y cuando yo hablo con el Señor, estoy fortaleciendo mi relación con el Señor. Las promesas el Señor ya me las dio. Yo lo único que tengo que hacer es creerlas, caminar creyéndolas. Cada vez que uno lee la palabra de Dios, encuentra que los hombres de Dios le creyeron al Señor. El Señor le dijo a Josué: Josué, vas a pasar, vas a conquistar Jericó, tienes que darle 7 vueltas, etcétera, y el último día 7 vueltas para que los muros caigan. ¿Qué hizo Josué? Se postró a orar y está declarando. No le creyó al Señor y actuó en fe, y los muros cayeron. Gedeón, cuando iba con un ejército grandísimo para atacar al enemigo, el Señor le dijo: vas con muchos. Y le fue reduciendo hasta que quedaron 300. Tal vez Gedeón dijo: 300, y con 300 el Señor le dijo: es que la batalla no es tuya, es mía. No te preocupes, yo voy a pelear por ti. Y con 300 el Señor le dio la victoria. Le creyó al Señor, tuvo la fe en el Señor, descansó en el Señor. Todos los hombres que fueron sanos porque le creyeron al Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, creámosle al Señor. Si oramos, oremos para tener una relación más profunda con el Señor. Si vivimos, vivamos creyendo las promesas del Señor, en fe, en cualquier circunstancia. Traigámosla a nuestro corazón y vivamos en la fe. No creamos, hermanos, que vamos como a manipular a Dios, o que vamos a yo con 5 horas de oración y más fuerza de fe voy a lograr que se logre el milagro. No, créale al Señor, ore para incrementar su relación con el Señor, y usted va a vivir en la bendición del Señor. Amén. Si el Señor no responde inmediatamente, hay que entender que Dios me tiene en un proceso, y que Dios me está cambiando, y que Dios me está formando. A algunos el Señor nos está disciplinando, dice, porque el padre que ama disciplina a su hijo para corregirlo, para mejorarlo. Y así es el Señor. El Señor no se ha olvidado, porque el Señor hace las cosas para nuestro bien. Para terminar, vamos a leer unos versículos. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9, dice la palabra del Señor:
Deuteronomio 7:9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta 1000 generaciones. Wow, eso es algo poderoso. Dios el fiel guarda el pacto, las promesas y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El salmista, el Salmo 89, versículo 1, nos dice algo parecido y nos dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Tu fidelidad con mi boca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Lo dijo y lo cumplirá. Lo habló y así lo hará. Eso quiere decir que Dios es fiel. Cantemos esa canción. ¿Cuál quieres de las dos que tú cantas, Yami? Las dos últimas. ¿Ah? Sí. O la otra que estabas cantando también el otro día, el domingo. Oh, tu fidelidad. Y vamos a adorar al Señor. Y hermanos, y yo quiero que estemos de pie. Los pensamientos del Señor son de paz y de bendición. Yo quiero animarle, mi amado hermano, que deje de preocuparse y de dudar. Yo quiero invitarte para que confíes en el Señor y que recuerdes que a su debido tiempo Dios traerá esa respuesta poderosa que estás esperando. Amén. Pero nunca, nunca dudes de que el Señor se ha olvidado de ti. Nunca, jamás. Que esa frase nunca salga por tu boca. Nunca puedas tú decir: Dios se olvidó de mí. Porque el Señor dice: así se olvide la que te dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. Y allí está la fe y la confianza. Cuando ores al Señor, dile: Señor, tú estás conmigo. Tú no me dejas avergonzada. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi sanador. Y allí va a crecer su fe. Cada vez va a haber más la gloria de Dios, la bendición del Señor, el poder de Dios. El Señor me permitió nacer en un hogar cristiano. Desde muy niño se fue ejercitando mi fe por cosas sencillas, necesitando un par de zapatos, o necesitando un pantalón, o necesitando la plata para pagar la pensión. Iba y me arrodillaba y le oraba al Señor. Decía: Señor, tú me has respondido, tú me has dado lo necesario. Señor, tú dices que si yo te pido, tú me das. Y yo creo en ti. Y hermanos amados, Dios nunca ha llegado tarde a responder la oración en mi vida. Y ahora ya, adulto, maduro, con otro tipo de necesidades, con otro tipo de circunstancias, momentos difíciles, en tormentas, en dificultades, siempre he comprobado que Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a cantar al Señor y vamos a orar al Señor.